Un saludo tengan todos estudiantes y profesores de octavo grado. Bienvenidos a un nuevo encuentro con el mundo moderno. Específicamente, en el día de hoy, como ven detrás, estamos desde una manifestación, desde ese movimiento obrero que se va a desarrollar durante el siglo XIX, enarbolando las ideas de Mary Angel como brújula certera de todo este proceso. Permítanme quitarme el nasobuco para poder lograr una comunicación más efectiva y enseguida continuamos dialogando sobre este proceso de ascenso del movimiento obrero comunista. Imagino que con tus profesores pudiste trabajar en las clases anteriores el ascenso del movimiento obrero comunista, sí, cómo los obreros lograron esa lucha en contra de la explotación capitalista, sobre todo en el contexto europeo durante el siglo XIX. Es importante que hayas establecido cuáles son los aspectos fundamentales o hechos fundacionales que van a permitir ese ascenso, precisamente porque hemos ido transitando a una segunda fase del capitalismo. Fíjense que hemos trabajado, como ven en el esquema, en séptimo grado, el capitalismo manufacturero, ese capitalismo mercantil que se va a fundar durante la crisis del feudalismo en el séptimo grado y que le dimos continuidad en la unidad 1 de octavo grado con el momento final de las revoluciones burguesas. En una segunda etapa vimos el capitalismo industrial, que comenzó precisamente con el desarrollo de la revolución industrial y cómo eso fue impactando a ese mundo esencialmente metropolitano y cómo los obreros se fueron consolidando la explotación de estos obreros. ¿Por qué no recordamos algunas imágenes de estos obreros y cómo eran explotados una vez que se desarrolla la revolución industrial? Veamos. Recoged eso. Ese cesto. Quita. ¿Qué te pasa? Recoge eso. ¿Qué esperas? Venga a recoger. Si no puedes trabajar aquí estás de más. Venga, largo. ¿No has oído? He dicho que te largues. ¡Fuera! Y tú, 2 céntimos de multa. Yo no he hecho nada. 2 céntimos o te largas también. Sin duda, este proceso llevó a manifestaciones espontáneas que después llevaron a luchas económicas, políticas y que tuvieron su concreción fundamental con un hecho trascendental de la historia,
la Comuna de París. Comuna de París que estuvo enarbolada a partir de muchos dirigentes que se formaron en la primera internacional comunista y que esta a la vez fue creada por Carlos Marx y Federico Engels. La Comuna de París fue el primer ensayo de un Estado proletario en el mundo. La primera vez que los obreros rompieron sus cadenas y se enfrentaron directamente a la burguesía para establecer un gobierno de los obreros. Recordemos con esta cápsula que nos prepara nuestra cadena hermana Telesur este hecho tan trascendental que fue la Comuna de París. Lo más importante de este proceso que hemos desarrollado en la unidad número 2 que estamos culminando es que ustedes puedan ver el ascenso del movimiento obrero. Fíjense, en pantalla están observando un esquema que les voy a dar unos minutos para que lo anoten porque me parece que es un elemento concluyente de esta unidad. Y fíjense cómo partimos del ludismo, del movimiento ludita, que recuerden que los obreros consideraban que eran las máquinas las culpables de sus problemas y por eso rompían las máquinas. Por eso es una lucha espontánea, carecían de un programa de lucha. Fíjense, en un segundo escalón tenemos la sublevación de Lyon y Silesia, dos ciudades importantes europeas que van a desarrollar estas manifestaciones. Y aquí hay una transición, muchachos, de una lucha espontánea a una lucha económica, donde ya voy a demandas concretas como una jornada de trabajo decorosa, como un buen salario, es decir, todos estos procesos que de alguna manera permitían ver la explotación de los obreros. Ya claros de que con los burgueses no iban a resolver directamente la situación, comienza entonces la lucha política con la última sublevación de Lyon y a la vez con el movimiento cartista en el Reino Unido. Fíjense cómo los británicos van a pedir al Estado, a partir de cartas, en este caso, cómo mejorar sus condiciones de vida. Fíjense, de lucha espontánea a económica y a política. Pero se va consolidando entonces también una visión ideológica con el socialismo utópico, estos pensadores que van a hablar de igualdad en la sociedad, pero que no le van a encontrar una salida coherente a este proceso. Y es precisamente por eso que le llamamos utópico, porque es irrealizable, aparte de la persuasión. Imagínense, muchachos, decirle a un burgués que regale una fábrica para que haya igualdad en la sociedad, al no encontrar la salida real, entonces llegan estos dos grandes pensadores, estos monumentos de la ideología mundial, que son Carlos Marx y Federico Engels, que lograron construir una teoría coherente, una teoría en la que los obreros tendrían que quitarle el poder a la burguesía. Por eso habla de la lucha de clases como la vía fundamental para lograr este proceso. Y esto está concretado desde el comunismo científico que se expresa en el manifiesto comunista y que va a tener su mayor realización en la primera internacional comunista. Y aquí vemos cómo esta internacional comunista trasciende los marcos europeos a una visión mundial desde Europa hacia el mundo, con la consolidación de los obreros y la necesidad de un cambio, de una transición, aspecto que queda evidenciado en la Comuna de París como hecho de mayor trascendencia. Este hecho que, como ya les decía, es el primer Estado proletario del mundo. Estos aspectos, muchachos, es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque es un aspecto clave del octavo grado, que ustedes pueden ver ese avance del movimiento obrero, esa transición, ese ascenso
que va alcanzando, sobre todo con la Comuna de París como ensayo, porque cuando entremos a la época contemporánea y vemos entonces esta materialización del socialismo en otros países, van a tomar en cuenta los aspectos de la Comuna de París, el fracaso, la importancia que tuvo y además el cómo logró aglutinar a los obreros en la sociedad europea del siglo XIX. Pero como han visto detrás, no me encuentro ya en Europa, solo que quería cerrar esta idea, me encuentro en África. ¿Y por qué? Precisamente porque tenemos que entender cómo impactó la revolución industrial en el resto de los países del mundo, en el resto de las regiones en este caso, porque no podemos ver la visión solo desde el primer mundo, desde el llamado primer mundo o desde los países metropolitanos, y le hemos dedicado bastante tiempo a Europa, sino cómo impacta la revolución industrial en sus colonias, en otros territorios, en las colonias de estos países europeos, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces vemos el capitalismo lineal como una visión de progreso, desarrollo, pero tenemos que verlo en dos direcciones, con su cara colonial también. Por eso he insistido mucho en nuestras clases de la visión metropolitana y la visión periférica del capitalismo, y que desgraciadamente fue la que nos correspondió a nosotros desde América Latina, desde África, desde Asia. Y estos aspectos son importantes, que usted pueda ir viendo el paralelismo del impacto que va a tener un hecho como la revolución industrial en países como de Europa y en países de Asia, África y América Latina. ¿Qué situación tenían las regiones periféricas en la etapa del capitalismo industrial? En el caso de la India, que era colonia de Gran Bretaña, Reino Unido, aunque también estaba dominada al norte por los mogoles, los británicos fueron entrando de forma paulatina y fueron inundando sus mercados con los productos que se producían en las manufacturas o en la producción textil británica. Imagínense ustedes que sacaban el algodón de la India y después elaboraban los vestuarios y lo vendían mucho más caros en esta región, y esto por supuesto va a arruinar a los pequeños comerciantes, a los artesanos de la India. La explotación fue muy grande, hubo grandes impuestos y todo esto va a llevar a sublevaciones en la civilización india, pero sin duda, ¿cuál va a ser una de las mayores impactos? La sublevación de los cipayos. La sublevación de los cipayos va a ocurrir precisamente el 11 de mayo de 1857. Los cipayos, que de alguna manera eran soldados indios que servían en el ejército de las compañías británicas de las Indias Orientales, bajo el mando de oficiales británicos. Estos oficiales eran entrenados en escuelas de guerra que tenía la compañía en Reino Unido. Los enclaves de compañías de Bombay, Madrás y Bengala mantenían sus ejércitos con sus propios comandantes en jefes y tenían un contingente de tropas mayor que el ejército del Imperio Británico. Esta rebelión comenzó en Bengala y de ahí se va a extender a toda Delhi y se centró principalmente en el norte de la India. Si quieres conocer un poco más sobre esta brillante sublevación que va a determinar la explotación a la que eran sometidas los indios, pero también el gran desarrollo que fueron alcanzando, los invito a nuestra sección Conectando. Adelante. La sección Conectando nos acerca hoy a un texto llamado 100 preguntas sobre la India, de Mercedes Crespo Villate y Rolando López de Amo. Este texto de alguna manera nos acerca a esta civilización que nosotros venimos estudiando desde séptimo grado y que ahora le damos continuidad en octavo, de una manera atractiva, diferente. Usted puede conocer muchas cuestiones de la India. De manera particular, la pregunta 55 y 56 está relacionada con la sublevación de los cipayos, porque está redactado en manera de preguntas y esto permite, por supuesto, que usted pueda dialogar mejor con este texto y pueda
aprovechar mejor su tiempo libre y a engrandecer, enriquecer su cultura histórica. Por eso es muy importante la lectura, muchachos, porque eso le va a permitir tener una profundidad de este hecho que fue la sublevación de los cipayos y muchos más. En pantalla está apareciendo cuál sería la principal consecuencia de la sublevación de los cipayos, y es precisamente que la Compañía de las Indias Orientales cesó en sus funciones formalmente y el gobierno británico completa la colonización de la India. Ese proceso que ya venía desarrollándose desde el siglo XVII, completar en el siglo XIX, y ya la India es oficialmente una colonia de Reino Unido. Usted se preguntará, bueno, ¿y qué pasa con África? Habíamos dejado África en aquel momento de los grandes cazaderos de esclavos, la trata de esclavos. Recuerden aquellas imágenes tan impactantes que conocimos en las primeras clases y cómo el capitalismo manufacturero lo que demandaba era de esclavos para desarrollar las plantaciones, sobre todo en América. Sin embargo, ya con la revolución industrial esa situación cambió. Estas grandes industrias necesitaban materia prima, pero además también necesitaban un mercado que les comprara las baratijas que desarrollaban. Por eso es que comienzan a presionar a las diferentes potencias para abolir la esclavitud. Y usted dirá, ¿qué acto tan humanitario? Para nada, muchachos. El capitalismo ya no necesitaba esclavos, necesitaba quien comprara las baratijas y además poder extraer de estos territorios materia prima. Y ahí estamos viendo lo que yo les decía, como un hecho como la revolución industrial va a traer un grupo de consecuencias para Europa, como el ascenso del movimiento obrero comunista. Sin embargo, para África es diferente porque va a cambiar la explotación en África. Ya no necesita la trata de esclavos, sino más bien materia prima. Por eso es que África se convierte en suministradora de materia prima, pero para ello necesitaba explorarla. Y comienzan los llamados viajes de exploración en África, que va a permitir precisamente conocer esos grandes recursos naturales que tiene el continente. Anotamos entonces que una forma distinta de ocupación va a tener África a tono con las nuevas exigencias, o sea, como ya decía, explorar el interior del continente en busca de nuevos mercados y fuentes de materia prima, con los que podrían satisfacer las crecientes demandas de la industria mecanizada. Fíjense en el mapa las diferentes potencias que van a lograr, incluso se van a enfrentar estas potencias por ocupar varios territorios. África dejaba de ser mercado de baratijas y cazadero de esclavos para convertirse en fuente de materias primas. La posesión de estos territorios, su control y dominio, representaron aspectos fundamentales en la política de las potencias capitalistas en este periodo.
Bueno, pero ya me siento como en casa. Sí, porque estoy en mi continente, tu continente, me encuentro en América. América que no va a estar exenta de esta explotación y que se van a ir desarrollando los sistemas de colonización incluso antes que en Asia y mucho antes que en África. Y esto prueba ese concepto que hemos venido trabajando del desarrollo desigual. Pero al interior de América, los sistemas de colonización que estudiamos también en la unidad 1 también van a ser diferentes. ¿Y qué les parece si hacemos un recordatorio de algunas de estas ideas desde una reflexión de nuestro siempre sabio José Martí? Martí decía que del arado nació la América del Norte y la española del perro de presa. Esta idea le vamos a dar continuidad porque precisamente en el día de hoy iniciamos el estudio de la unidad número 3. Unidad número 3 que va a trabajar esta colonización, pero sobre todo las luchas por la independencia. Es decir, conoceremos de figuras de la talla de Simón Bolívar, de Miguel Hidalgo, de San Martín y otras tantas que van a lograr la independencia para América y que van a separarse de la metrópoli europea. Por eso los invito a anotar el tema de nuestra clase de hoy. La agudización de las contradicciones metrópoli-colonia, movimientos precursores. En el día de hoy vamos a retomar, como les decía, los sistemas de colonización partiendo de esa máxima martiana para poder entender cómo se van a ir agudizando las contradicciones, cuáles son los hechos internacionales que van desarrollándose y los movimientos precursores que van a permitir precisamente ser antecedentes de esa lucha que va a desarrollar la América toda a caballo por su independencia. ¿Recuerdan los elementos que estudiamos en séptimo grado sobre América? Claro. América era un mosaico de pueblos, había un desarrollo desigual y existían pueblos recolectores y cazadores con una agricultura incipiente en desarrollo y las altas culturas americanas. En el mapa estamos observando algunas de estas ideas que ilustran precisamente ese desarrollo desigual de América hasta el siglo XV. Recordemos que durante el siglo XVI, finales del siglo XV y todo el XVI, se va a producir la conquista de América por parte de diferentes potencias europeas y esto va a llevar a que se desarrollen procesos de colonización. Yo les invito a recordar la sentencia martiana del arado la América del Norte y del perro de presa la América española. ¿Por qué? Recordemos que las grandes potencias que van a lograr este proceso van a ser Reino Unido, en aquel momento Inglaterra y España. Yo les invito a recordar que Inglaterra era de las potencias europeas que había logrado un mayor desarrollo de la manufactura, era de las primeras que logra las transformaciones hacia el capitalismo y había logrado también establecer la Compañía de las Indias Orientales y esto le va a permitir tener el control de toda la zona del Pacífico y toda la zona de la India, toda esta región. Por tanto, cuando se produce la colonización en la zona norte de América, pues pudiéramos decir de que no fue un elemento importante para ellos en el desarrollo de la sociedad. Por tanto, el objetivo de los que llegaron fue asentarse de manera permanente, no venir a llevarse, sino estar acá, porque además muchos estaban huyendo de los conflictos religiosos y otros conflictos que se estaban desarrollando por allá, por Inglaterra. Estas ideas ya ustedes las tienen de clases anteriores, pero yo las estoy recordando para poder entender lo que vamos a ver de América. Otro aspecto interesante es que encontraron grupos indígenas pequeños y aislados, pero no emplearon su fuerza de trabajo. Inglaterra permite la libertad de comercio y la creación en cada colonia de leyes y ordenanzas propias. Todo esto va a llevar precisamente a la conformación de 13 colonias que van a ir logrando un desarrollo autónomo, que van a ir permitiendo uno de estos procesos. Uno de los intelectuales latinoamericanos más importantes que se acercó a este proceso
los sistemas de colonización es Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, que es un comprometido escritor, periodista de nuestras tierras, precisamente va a escribir un texto obligado, muchachos, que ustedes podrán leer en algún momento de su vida, que se llama Las venas abiertas de América Latina. Y en este texto dice Galeano, y cito, refiriéndose a las 13 colonias: las 13 colonias del norte tuvieron, bien pudiera decirse, la dicha de la desgracia. Su experiencia histórica mostró la tremenda importancia de no nacer importantes, porque al norte de América no había oro, ni plata, ni civilizaciones indígenas con densas concentraciones de población ya organizadas para el trabajo, ni suelos tropicales de fertilidad fabulosa en la franja costera que los peregrinos ingleses colonizaron. Fíjense cómo Eduardo Galeano se está refiriendo a las características que tuvieron que enfrentar los ingleses para lograr la colonización en estas 13 colonias de Norteamérica. Esto pudiera justificar precisamente las palabras de Martí cuando se refiere a del arado nació la América del Norte. Pero ¿por qué dirá que la española fue del perro de presa? Recordemos, España era considerado el hombre enfermo de Europa. Era un país con muy poco desarrollo, con rezagos feudales. Había estado más de 8 siglos en la guerra de reconquista con los moros, y esto lo posicionaba de manera desfavorable en la sociedad europea de entonces. Por eso la mayoría de los colonizadores que vinieron a la América de España, carceleros, muchos segundones, no eran el hijo primogénito, por tanto no se pudieron adscribir a la ley de hidalgos. Lo que venían a América era buscar enriquecerse y volver hacia allá. Por eso ese era el objetivo fundamental que tenía la colonización española. Encontraron poblaciones indígenas más numerosas y utilizaron su fuerza de trabajo. La empresa de conquista y colonización tuvo un carácter mercantil. Fíjense que este sistema de colonización va a agruparse en virreinatos, viendo el virreinato como una entidad política administrativa establecida por los monarcas españoles durante el periodo colonial, y capitanías generales. Esa va a ser la estructura, como están observando en el mapa, que va a asumir la división política administrativa de toda esta América española. Fíjense cómo tenemos en común el idioma, las costumbres, por eso los argentinos, los uruguayos, los mexicanos hablan español igual que nosotros, porque tenemos una metrópoli en común que fue España en este caso. Unido a este proceso, aun cuando los uruguayos, los mexicanos, los colombianos, los venezolanos nos une una metrópoli en común, tenemos diferencias también, porque en este proceso se van a desarrollar la formación del criollo, y ese criollo que se va a ir formando de manera gradual, esa integración de etnias y demás, lleva a que aunque tengamos esa metrópoli común, pues se van desarrollando y van logrando una élite y se va formando ese criollo en América con un gran desarrollo económico, pero sin tener acceso al poder político. Ahí están observando algunas pinturas de la época que ilustran esos criollos que se van desarrollando, pero también otros sectores como los aborígenes, los negros, los mestizos y los criollos se van a ir desarrollando acá y son discriminados en la sociedad americana. La Iglesia Católica, de hecho, apoyaba el poder español, y todo esto se va a ir desarrollando durante los siglos XVI, XVII, incluso a inicios del XVIII. Pero, ¿cuáles fueron las manifestaciones de rebeldía del siglo XVIII en Latinoamérica? En el mapa están observando. Temprano en el siglo XVIII se dieron ejemplos de malestar de las clases sociales explotadas de Hispanoamérica. En 1721 se da la rebelión de los comuneros de Paraguay, como observan en el mapa, encabezado por los criollos José de Anquera en contra de la injusticia económica de los jesuitas. Se le llamaban revuelta de comuneros porque el pueblo se le conocía como el común.
En 1761 se produjo la insurrección de indios mayas de Yucatán, dirigida por Jacinto Canet. En 1762 la rebelión de los comuneros del Río La Plata. En 1764 la rebelión del Común en Venezuela. En 1767 la sublevación del aborigen Juan Cipriano de Guanajuato, México, así como en 1779 en Nueva Granada. Vale destacar la más importante de las sublevaciones del período, encabezada por Tupac Amaru II en Perú, y se va a desarrollar entre 1780 y 1781, por su alcance y ejemplo en los procesos posteriores. El 4 de noviembre de 1780 se inicia la sublevación aborigen bajo el grito de campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Las principales medidas del movimiento fueron la abolición de los repartimientos de los corregidores, eliminación de varios impuestos y el diezmo. Prometió la libertad para los negros esclavos de las costas. Tupac Amaru levantó un ejército aborigen de 6.000 hombres en el virreinato del Perú. Obtuvo una impresionante victoria en Sangarara, pero no puso sitio al Cusco, que hubiera caído fácilmente. Los españoles trataron de parlamentar mientras esperaban refuerzos militares. En marzo de 1781 salió del Cusco un poderoso ejército español que enfrentó y derrotó a las fuerzas aborígenes. Se capturó a Tupac Amaru II, siendo él y su familia sometidos a un cruel suplicio en mayo de 1781. La sangrienta y terrible ejecución fue realizada públicamente en la plaza. Como has podido observar, estos movimientos precursores representan el antecedente de las contradicciones que se van a dar entre la metrópoli y sus colonias. Y todo este proceso desencadenará finalmente las luchas por la independencia en las colonias de América. Precisamente quisiera que anotaran los principales procesos que vamos a estudiar en la unidad número 3. Ahí tenemos la revolución anticolonial encabezada por las 13 colonias británicas, que se va a desarrollar en el siglo XVIII. Este proceso que va a tener como consecuencia la formación de los Estados Unidos de América como país. Vamos a estudiar también la revolución de Haití, una revolución interesante encabezada por esclavos y que tiene un valor extraordinario en la historia americana. Y nos vamos a detener también en la revolución hispanoamericana para estudiar las colonias, sobre todo españolas, aunque también le vamos a dedicar un espacio a Brasil y su liberación de Portugal, que fue un caso atípico, un caso diferente y que ustedes van a poder apreciar. Estos son los principales procesos independentistas que se van a desarrollar en América, y es muy importante que lo anoten porque en función de ellos que vamos a ir desarrollando nuestras clases. Como les decía, en esta semana me gustaría que se acercaran a dos de estos procesos independentistas. Ahí les va la orientación para las clases posteriores. En una primera clase nos acercaremos a la guerra de independencia de las 13 colonias británicas, que se encuentra en el epígrafe 3.1. Estoy seguro que su profesor hará sonar los cañones y podrán ver todo este proceso que se va a desarrollar en América, específicamente en las 13 colonias, el impacto que tuvo para ellos la revolución burguesa inglesa, esta revolución que además ocurre antes de la Revolución Francesa. Recuerden que la Revolución Francesa se va a desarrollar en el 1789 y ya en el 1783 había culminado este proceso revolucionario. Ahí les van unas imágenes sobre este proceso. Disfrútenlo. Bayonet charge. We'll see who takes the glory from this field.
Congratulations, my lord. Infantry reserve into the center. But, my lord, you've taken the field. Now we should take their spirits, send the entire battalion over that hill and crush them. It ends today. La otra clase va a estar dedicada a la Revolución de Haití y van a localizarla en su libro de texto en el epígrafe 3.2. Me gustaría que pudieran conocer un poco más con sus profesores sobre este proceso que está dividido en varias etapas, cómo se logra la radicalización de la revolución. Es importante que puedas operar con la categoría de tiempo histórico, en particular la sincronía. La sincronía que se refiere a cómo en un mismo momento histórico están ocurriendo varios hechos. Nosotros estudiamos ya la Revolución Burguesa Francesa y ustedes tienen una cronología hecha de la Revolución. Recuerden que Haití era una colonia de Francia y sin duda la Revolución Francesa va a impactar muchísimo en los destinos de Francia y no por gusto la Revolución de Haití va a ocurrir posterior a la Revolución, a que estalle la Revolución Francesa. Por eso es importante que usted pueda establecer ese paralelismo con ayuda de su profesor para ver el impacto de este proceso en Francia, cómo va a influir en Haití y cómo esto va a llevar al desarrollo de la revolución anticolonial. Este segundo proceso independentista que usted va a estudiar en la segunda clase de la semana. Bueno, ya no queda tiempo para mucho, pero quiero dejarlos con una actividad que usted podrá desarrollar con su profesor la próxima semana. Fíjense, es una tarea que me parece que puede socializarse con los estudiantes en grupos, en equipos y que ustedes puedan desarrollar este proceso porque va a tener que ver con tres de las figuras más importantes de la América hispana. Me refiero a San Martín, Hidalgo y Bolívar, con un texto fundacional escrito por nuestro José Martí en la Edad de Oro. Me refiero a tres héroes que salió en la primera revista, es decir, el primer número de la revista salió precisamente porque es un código ético sin precedentes, porque marca una idea importante de cómo quiere Martí que sean los niños de América a partir de estos héroes. Veamos qué propone la actividad. Si tuvieras que organizar una actividad conmemorativa en tu escuela que permita presentar la vigencia de las ideas de los tres héroes, ¿qué nombre le darías? ¿Por qué? ¿Qué actividad desarrollarías? ¿Con qué objetivos? ¿Cómo lo harías? ¿Qué lecciones crees que apostaría esta actividad? Fíjense, es importante que ustedes puedan leer tres héroes, puedan ver la caracterización que hace Martí, la valoración más bien que hace Martí de estas personalidades de la historia americana y a partir de ahí puedan elaborar una actividad conmemorativa. ¿Qué es una actividad conmemorativa? Bueno, puede ser un matutino, puede ser un video, puede ser una publicación en redes sociales, es decir, pueden ser cualquiera de las actividades y puede haber una creatividad grande en ti para que logres este proceso. Si vamos a hacer un matutino, por supuesto, diseñaríamos cómo lo haríamos. Ahora mismo estamos con distanciamiento físico y no es posible podernos reunir, pero en el momento que podamos vencer esta batalla, pues por supuesto podremos desarrollar esa actividad conmemorativa.
Una segunda actividad dice, elabora una conversación entre estos tres grandes hombres de América. ¿Qué le preguntarías tú a ellos? ¿Por qué? Fíjense que es un ejercicio de construcción de texto, pero que los va a ayudar muchísimo a entender a estos hombres que, como diría Martí, son sagrados. Decía Martí, estos son héroes, los que pelean por hacer a los pueblos libres o los que padecen en pobreza o desgracia por defender una gran verdad. Yo los invito a ir a este código ético que los va a ayudar muchísimo a entender los procesos independentistas en América. Recuerdo que no sería para la próxima clase esta tarea, es una tarea para la semana próxima, que hay una clase dedicada a la visión martiana de los tres héroes y su profesor podrá utilizar esa clase para que ustedes socialicen los resultados de esta tarea. Bueno, ahora sí, ya no me queda tiempo para más. Nos estamos despidiendo con la convicción de seguir conversando sobre historia moderna en otro encuentro. Usted siempre recuerde, use el nasobuco y mantenga el distanciamiento físico para ganar esta batalla. Nos vemos en un próximo encuentro. Recuerda que seguiremos conversando sobre América y sus protagonistas. Chao.